¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy sobre anatomía de molares y va a ser nuestra última clase de anatomía. Vamos a hacer un repasito muy chiquitito. Hablamos primero sobre incisivos centrales y laterales, luego hablamos de los caninos y de los premolares. Hoy nos va a tocar hablar sobre los molares y ahora les voy a compartir la pantalla para que podamos ir leyendo juntos esta información, ¿sí? La verdad es que los dientes, como les mencionaba anteriormente en las anteriores clases, son de vital importancia para nosotros en la odontología y para todas las personas porque los dientes son órganos, ¿sí? Los dientes tienen funciones y tienen un porqué dentro de la boca y en su mayoría la función es poder alimentarnos. Si nosotros no nos alimentamos y no podemos comer bien, no podemos triturar bien la comida, no la podemos digerir y no nos podemos nutrir, y eso nos trae un montón de problemas de salud, ¿sí? Como la falta de higiene también en la boca puede predisponer a un montón de enfermedades. Por eso es que es tan importante ocuparse de esto, conocer y saber más al respecto. Les voy a compartir la pantalla, así pueden ver la clase conmigo. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los molares. Fíjense, ya en la foto vemos que tiene una anatomía completamente diferente a los incisivos y al canino y se asemeja un poco más a los premolares, ¿sí? ¿Qué le vemos de parecido a los premolares? Que bueno, en algún caso también tiene más de una raíz, que su cara oclusal, su cara que muerde, es un poco más amplia y lo que varía, ¿sí? Lo que es completamente distinto a los dientes incisivos y caninos y se asemeja un poquito más al premolar es que se dedican a recibir fuerzas verticales, por eso tienen una estructura un poco más ancha. Fíjense que es como gordito, ¿sí? Cuando hablamos de los dientes centrales, laterales y caninos, hablamos de dientes largos y finos que pueden soportar esta fuerza, ¿sí? Fuerzas laterales y de corte, ¿sí? Pero cuando hablamos de dientes premolares y molares, hablamos de dientes más cortos y anchos que pueden soportar la presión vertical, ¿sí? Por eso es que los dientes molares y premolares tienen mayor cantidad de raíces, tienen mayor superficie oclusal. O sea, si yo miro una cara oclusal desde arriba, si yo miro los dientes de arriba, puedo notar que su cara oclusal es bien redonda y bien grandota, ¿sí? Entonces va a soportar el impacto vertical de la mordida y va a poder triturarla, ¿sí? Y la va a poder triturar sobre todo porque, como ven acá en la imagen, además tiene estos picos, ¿sí? Y esas depresiones que son las cúspides, las fosas y las fisuras de los molares. Bien, vamos a comenzar con el texto. Los dientes molares o muelas tienen como función principal masticar y triturar o molturar los alimentos. Son característicos de los mamíferos y se corresponden con cada uno de los dientes posteriores a los premolares. Quiere decir esto que están distales a los premolares. En la mayoría de los mamíferos sirven para moler o triturar los alimentos, porque lo que su nombre viene de muela es de molino, de moler, de poder triturar el alimento, ¿sí? En la dentición decidua, quiere decir en los dientes que se van removiendo, son parecidos a la dentición permanente. Digamos que las muelas de leche que aparecen en los niños después van a ser muy parecidos en imagen, en visual, a los molares de los adultos. Lo que no quiere decir que los molares de los niños vayan a ser reemplazados por los molares de los adultos, sino que los molares de los niños, cuando se caen, son reemplazados por los premolares. Y más por detrás, como el maxilar se va agrandando y como la mandíbula se va agrandando, salen los molares, ¿sí? El primer molar, el segundo molar y tercer molar, porque ya empieza a haber otro espacio, ¿sí? Los humanos adultos tienen 12 molares de 4 grupos, de 3 en 3 en la parte posterior de la boca. El tercer y último molar de cada grupo es llamado muela de juicio, que es el tercer molar, ¿sí? O cordal. A veces a los molares se les dice cordales también, ya que es el último molar en aparecer, apenas rompiendo la superficie de la encía a la edad de 20 años aproximadamente. Acá dice 20 años, pero en realidad es cuando hay espacio, ¿sí? Cuando el diente está preparado para salir. El tercer molar puede aparecer en la boca a los 20, a los 30, a los 40.
si hay alguna ausencia de alguna pieza y nunca había salido el tercer molar, pero existe alguna ausencia, el segundo molar se desplaza y el tercer molar tiene lugar para aparecer, va a aparecer, va a salir. A veces no salen y quedan impactados, ya vamos a hablar sobre eso. Los dientes molares, también llamados muelas, se localizan en la parte posterior de la boca de la cavidad bucal por detrás de los premolares. Los adultos tienen 8 molares, 2 por cada cuadrante, acá hablamos sin referirnos al tercer molar, 2 superiores y 2 inferiores de cada lado. En caso de tener los cordales o las muelas de juicio, vamos a tener 12, 3 en cada lado, ¿sí? Posicionándose estos en el último lugar. Por su parte, los niños, como hablábamos antes, tienen 8 molares únicamente. Tienen 2 superiores de cada lado y 2 inferiores de cada lado. Y no existe en la dentición temporaria o de leche los premolares. Porque como les decía recién, van a ser reemplazados esos premolares por las muelas. Pero como no hay espacio en la boca de los niños, no puede haber incisivos centrales, laterales, caninos, premolares, molares. No, hay incisivos centrales, laterales, caninos y molares, que luego serán reemplazados por los premolares y por detrás saldrán los molares. Por su parte, bueno, como les decía, los niños tienen solamente 8. Las funciones de los molares es realmente de los dientes más importantes de la boca y a veces los que más se ausentan. Se caracterizan por ser los más grandes, como yo les decía, para poder resistir las fuerzas verticales y habitualmente tienen 4 o 5 cúspides, que son las cúspides, son estas montañas que tienen los dientes, dependiendo de si son superiores o inferiores. Los superiores tienen 3 raíces y los inferiores tienen 2 raíces. Podemos decir que tienen 2 raíces, sí. A veces puede eso variar, pero sí. La gran mayoría de las ocasiones estas raíces suelen estar separadas, excepto en los cordales o terceros molares que suelen estar habitualmente fusionadas o unidas. Eso también depende un montón de la anatomía de cada persona, ¿sí? Hay personas que tienen las raíces fusionadas en todas sus piezas, hay gente que tiene las raíces súper abiertas y dispersas, depende de cada persona. La gran superficie de los molares ayuda a triturar la comida. Cuando uno come, la lengua empuja hacia atrás esa comida hacia la parte posterior para luego poder tragarla, ¿sí? Los molares rompen la comida en pedazos y en pedazos pequeñitos como para que después lo podamos tragar y digerir. Por eso es tan importante tener esas piezas en boca, porque de no estarlo, no estamos triturando bien la comida y en la boca se produce el primer paso de la digestión, que es tener la saliva y la comida toda mezclada formando el bolo alimenticio. Bien, la función principal de los molares es masticar y triturar los alimentos. Bien, ¿qué características tienen? Los primeros molares temporales o de leche erupcionan entre los 13 y los 19 meses de edad de los niños y se desprenden entre los 9 y 11 años. Los segundos molares temporales o de leche erupcionan entre los 23 y 33 meses de los niños y se desprenden entre los 10 y 12 años. Estos molares de leche serán sustituidos por los premolares definitivos, como les comentaba. Los primeros molares definitivos erupcionan entre los 6 y los 7 años por detrás de los molares temporales. Los segundos molares erupcionan entre los 11 y los 13 años de edad, más o menos en sincronía con los caninos también, ¿sí? En caso de tener los terceros molares o muelas de juicio, estos pueden empezar a erupcionar a partir de los 17 años, aproximadamente, siempre esto es aproximadamente. En ocasiones, estos molares pueden tardar más tiempo en salir o incluso no erupcionar, quedándose retenidos o enterrados o se llama también impactados dentro de los maxilares. En la evolución humana, la tendencia a desaparecer de este último molar hace que cada vez se observen más personas con ausencias de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la evolución anteriormente los humanos tenían el cuarto molar, ¿sí? Ya no vemos ninguna persona que tenga cuatro muelas por cada cuadrante, sino que tenemos 3. Y actualmente ya observamos que la evolución está generando que ese tercer molar también vaya en vías de desaparición. Bien.
No por el hecho de tener las muelas de juicios es imprescindible quitarlos, y esto es importante o extraerlos. En caso de que las piezas estén inclinadas, estén apoyándose en el diente de adelante, que sería el segundo molar, o que veamos que hay alguna patología, siempre hay que sacarlos, ¿sí? Si la boca está completa de dientes y vemos que está todo bien y hay espacio y se puede higienizar correctamente, que eso es clave, muy muy importante, poder higienizar correctamente hasta el fondo de todo. Si eso no es posible y no es viable, el consejo siempre es extracción. Si falta alguna pieza y esa pieza está presente, no la extraemos porque es una pieza importante que podemos reubicar en el lugar o que con el tiempo se puede ir reubicando en su lugar y no perdemos una pieza más. Pero en caso de que tengamos la boca completa, haya falta de acceso a los molares y se empieza a complicar, haya caries, empieza a haber destrucción, bueno, la elección siempre es retirarlos de la boca. Como les decía, si están en buen estado y hay espacio para albergarlos, se los deja, y si no, hay que sacarlos. Como les decía, acá en el texto, en algunas ocasiones hay que hacer las extracciones por ausencia de espacio, mal posición, aumentando el riesgo de mover el resto de los dientes por la presión también, cuando existe el riesgo de lesionar un diente adyacente, o en situaciones de molestia o infecciones. Eso es muy 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 común que ocurra. Y acá tenemos un cuadro donde observamos cómo es el orden, ¿sí?, de aparición de los dientes en niños y en adultos. Las denticiones en general comienzan entre los 6 meses más o menos de vida, con los incisivos centrales inferiores, y el último diente en salir son los molares. De igual manera ocurre en la vida adulta, que los primeros dientes en salir son los incisivos centrales inferiores, y por último no son los molares, en realidad sí, el tercer molar sería el último diente en salir, pero el que está más cercano a la última etapa de erupción dentaria es el canino, ¿sí? Cuando el diente canino a los más o menos 12 años ya está en boca, en ese momento ya podemos comenzar, por ejemplo, un tratamiento de ortodoncia eh, un poco más intenso, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, estas son todas las características anatómicas de los molares, premolares, caninos e incisivos. Hay muchísimo más por saber, por aprender, pero son las nociones básicas que yo les quiero transmitir para que después, cuando hablemos de instrumental, cuando hablemos de materiales, podamos tener noción de a qué nos estamos refiriendo. Muchas gracias.